Entonces, como ustedes saben, pues nosotros estamos a diario enfrentados con un paciente que quiere mejorar la estructura o más bien la apariencia de su piel, quiere verse más joven y muchos de los pacientes nos dicen, doctora, yo solamente con hacerme esto ya me voy a sentir mejor. Mire, doctora, solamente hágame esto. Y esto es muy importante porque el paciente nos puede guiar y poder decirnos más o menos cuáles son las cosas que ellas quieren mejorar. Cuando nosotros hablamos de hilos o cuando nosotros llegamos a tener una consideración de hilos, tenemos que tener muy en cuenta que estamos al frente de un paciente que solamente se le ve la piel, pero más allá de esa piel tenemos una gran cantidad de estructuras anatómicas que debemos tenerlas muy claras. Y es por eso que voy a hacer un leve repaso de las consideraciones anatómicas, porque más en la clase que tenemos más profunda, ahí podemos llegar a ahondar un poco más. Pero sí es importante saber que para poder evitar esas complicaciones que podemos tener frente a un paciente que nos pide, por ejemplo, hilos, podemos decirle, usted está frente a uno de los mejores médicos de este país, que tiene todo el conocimiento anatómico para poder saber exactamente qué es lo que va a hacer y si llega a presentarse alguna complicación, pues obviamente tener toda la experiencia y capacidad para poder resolverla. Y es por eso que necesitamos tener muy en cuenta y tenemos que saber cuáles son las consideraciones anatómicas que debemos tener. Entonces, una de las principales, digamos que visiones que debemos tener en cuenta es todos esos septums, todas esas adhesiones ligamentosas, todos esos ligamentos que están haciendo ese soporte de los cojinetes grasos, tanto profundos como superficiales, que son los que se van a ver afectados con el paso del tiempo, porque van a tener una laxitud, que van a dejar o van a permitir que esos cojinetes grasos no solamente se empiecen a deslizar, sino también que se empiecen a correr y a poner en un sitio donde no están o donde no deben ser vistos frente a una paciente que se vea joven. Entonces, sigamos la siguiente, por favor. Tenemos que tener una vista de todo, no solamente de esas condiciones ligamentosas, sino también de qué hay más allá. Y es esa estructura vascular, esa estructura en este caso nerviosa. Tenemos que tener muy en cuenta que tenemos nuestro nervio facial con toda su rama temporal, cigomática, bucal y cervical, que vamos a tener muy cercano en el momento de hacer una aplicación de hilos. La siguiente. Como les dije, en el máster que estamos en la plataforma vamos a tener un repaso mucho más concienzudo de este tipo de estructuras anatómicas. Aquí estamos haciendo un repaso rápido para llegar a las complicaciones. Entonces también tenemos que tener en cuenta que tenemos esas estructuras vasculares, tanto las arterias, las venas y todo lo que acompaña y lo que podemos llegar a lesionar en el caso que tengamos una mala praxis, una mala aplicación, una mala técnica. Y es por eso que debemos tener todo el tiempo capacitaciones y todo el tiempo repaso y estudio de estas estructuras para que nosotros podamos tener un mapa cuando tengamos nuestro paciente de frente y saber que cuando estamos pasando el hilo por cierta parte de su rostro, sabemos exactamente qué estructuras podemos tocar, qué estructuras podemos lesionar y cuál es el plano perfecto para evitar lesionar estas estructuras. Adelante. Asimismo, tenemos que saber que los hilos son indicados para aquellas pacientes que tienen un deslizamiento de sus cojinetes grasos superficiales. Recuerden que los cojinetes grasos superficiales son aquellos que de último empiezan a desaparecer, pero van perdiendo su soporte porque los profundos sí empiezan a reabsorberse con el paso del tiempo. Es por eso que empezamos a ver que los pacientes tienen ese desplazamiento hacia adentro y hacia abajo, formando los jowls, formando los surcos nasogenianos, formando algunas alteraciones, por ejemplo, que empiezan a verse en el surco nasoyugal y empezamos a ver que los pacientes tienen ese desplazamiento. Y es ahí donde tenemos que saber que los pacientes son o pueden ser candidatos para poder reacomodar esas estructuras de cojinetes grasos superficiales, como los vemos acá,
el compartimento superficial de la mejilla medial, de la grasa nasolabial, son de los más afectados y podemos llegar a reacomodarlos con estos hilos. Es una herramienta muy importante, pero tenemos que saber exactamente qué paciente es el indicado. Adelante. Y esto es lo que vemos. Entonces vemos cómo ese cojinete graso de la mejilla medial empieza a bajarse o a descender hacia adentro y hacia abajo, formando ese surco nasoyugal y también el surco nasolabial o nasogenial. Y son una de las causas más frecuentes de nuestra consulta, donde nos dicen, doctora, yo quiero mejorarme esto, yo quiero que esto no se me vea escurrido, yo quiero que esto se me suba. Y es porque la misma paciente se da cuenta que esos cojinetes se han descendido y obviamente pues tienen alteraciones y pues obviamente se ven tristes, se ven mal. Y ahí es donde nosotros podemos ofrecer, con el conocimiento anatómico profundo, que podemos ofrecerles los hilos lisos o los hilos espiculados para poder entender que podemos reacomodarlos y podemos tener una herramienta muy importante. Adelante. Y entonces es donde tenemos que saber que nosotros no solamente vamos a colocar hilos espiculados, sino tenemos varias clases de hilos. Tenemos 2 clases y eso también lo vamos a ver en nuestra masterclass. Los hilos lisos, que son esos hilos que vamos a colocar para dermoestimular, para formar nuevo colágeno, y es ahí donde debemos colocarlos. Los hilos lisos se colocan en la dermis. ¿Y para qué? Para estimular la formación de nuevo colágeno, para estimular esos fibroblastos que nos van a dejar una formación de nuevo colágeno para que la piel se vea mucho más tensa. Cuando colocamos siempre hilos espiculados, que son aquellos que nos dan la tracción, antes debemos aplicar siempre hilos lisos. Recuerden, el rejuvenecimiento no es posible si no hay una dermoestimulación, y es por eso que los hilos lisos deben aplicarse primero. En estas clases también hacemos profundización de cuál es el plano donde vamos a aplicar estos hilos. Adelante. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver cuáles son las capas de la cara. Lo vamos a ver mucho más profundo en estas clases. Dale adelante, por favor. Ahí mismo también vamos a ver cuáles son las capas y a dónde vamos a poner los hilos de tracción. Vamos a siempre tener en cuenta esa estructura que se llama el SMAS, y es ahí donde no debemos traspasar, porque debajo del SMAS es donde tenemos todas las estructuras vasculares y nerviosas que podemos llegar a lesionar en el caso de traspasar. También en estos cursos podemos saber y podemos entender cuál es el plano donde debemos llegar y cómo debemos aplicarlos para evitar las complicaciones que vamos a ver más adelante. Adelante. Entonces, también vamos a aprender dónde se ponen los hilos de tracción que se colocan en la grasa subcutánea y los hilos lisos que los vamos a colocar en la dermis. También vamos a hacer una profundización de las capas, de dónde debemos colocarlos y para estar mucho más seguros con los pacientes cuando los tengamos al frente. Adelante. ¿Cuál es el objetivo de los hilos lisos? Crear una malla de sostén de efecto biológico. Es esa malla de colágeno tipo 1 y 3 que nos producen los hilos lisos, los hilos de polidioxanona lisos, que son los que realmente estamos usando. Y esos hilos nos van a formar como un andamio que nos van a ayudar para que cuando coloquemos los hilos de tracción o los hilos que nos van a ayudar a reposicionar esa grasa superficial, pues obviamente no tenga un resultado muy corto, sino que sea un resultado duradero, un resultado que realmente el paciente quiera volvérselos a hacer al año o al año y medio de habérselos aplicado. Adelante. Como les decía, el objetivo de los hilos espiculados, y eso también lo vamos a ver en la masterclass que está en la plataforma, es reacomodar todas y cada una de esas estructuras que tenemos más superficiales, esas estructuras grasas que tenemos superficiales y que queremos reacomodar en esas pacientes que definitivamente tienen que saber cuáles son las pacientes que son candidatas. Aquí también lo podemos aprender, qué pacientes son las candidatas, qué pacientes son las que tenemos que escoger. De una buena escogencia de la paciente podemos también tener unos buenos resultados.